Bien, cálculo estructural, vigas principales, ¿no? Este es un documento de un cálculo estructural que me parece que es apropiado y ustedes pueden seguir y hacer algo muy parecido a esto, ¿no? No quiero complicarles ni arruinar su promoción, así que depende de ustedes. Cálculo estructural de vigas principales es para una longitud de viga de 38 metros. EL, que es el espesor de la losa, es de 0,18. Este espesor de la losa se refiere a la losa húmeda. ¿Sí? Siéntanse libres de preguntar cualquier cosa que creen que no entienden, por favor. El espesor de la capa de rodadura es lo que está encima de la losa húmeda. Número de vigas, se están utilizando 3 vigas BPR. El ancho de la calzada, sin contar las aceras ni el bordillo, es 7 metros. La losa de concreto tiene un F'C de 250 y el peso unitario del concreto es 2.400 kilogramos metro cúbico. Ahora, el concreto de la viga que se está utilizando acá es 450 kilogramos centímetro cuadrado. Y el peso unitario 2.400. Aquí está sacando el módulo de elasticidad del concreto, ¿sí? Que es una fórmula que maneja el ACI, que es 349.181.443 kilogramos centímetro cuadrado. El acero no preesforzado está utilizando 4.200. Pero ahora nosotros sabemos de que el acero no es pues 4.200. ¿Cuánto es? ¿Con cuánto? 5.000. 5.000, Inge. Con 5.000. Ya 4.200 ha pasado a la historia, ¿no? Tipo de cable, el torón de 7 hilos que utilizamos aquí en el medio, y el diámetro es 1.27, lo que significa media pulgada. ¿Sí? Entonces es un torón comercial. Y fíjense, el F'S, aquí lo maneja como FPS, es 18.900. ¿Sí? Ese es el asunto del acero, ¿no? La tensión de fluencia, aquí está el 0,9, lo que hemos estado haciendo en clases, ¿no? El admisible, en fin. El 0,8, aquí usa el 0,8, esta es la tensión de diseño de servicio después de todas las pérdidas en el caso del acero. ¿Ya? Entonces, todo esto hay, ¿no? Que lo vamos a ir analizando, ¿no? En su momento. Bien, sigamos. Bien, entonces tenemos esto, el F admisible, módulo elasticidad del acero, 2 millones, según el ACI es así. Tensiones admisibles, esto es lo que calculamos siempre. Este es un hormigón de 450. Entonces calcula FI en la fibra inferior, en tiempo igual a 0, lo que hemos estado haciendo, ¿no? ¿Se acuerdan? Siempre cuando hacemos los exámenes empezamos así, ¿sí? Y en tiempo igual a infinito, también arriba y abajo, ¿no? ¿Cuánto es sus respectivas límites? En esta parte, jóvenes, creo que muchas saltó esto, ahí están sus límites. Aquí podemos trazar ese diagrama de esfuerzos que solemos hacer. Se encuentran las propiedades de la sección simple. ¿Cómo calculamos BPR11? A ver si dividimos
38 metros dividido entre 20, ¿cuánto me va a dar? A ver, alguien que esté con los cálculos. Erika, ¿puedes sacarlo? 1.9. 1.9, ¿no ve? Y fíjate, la altura ha tomado del BPR11 directamente 1 o 198. O sea que tomamos el superior, ¿entienden? El superior. Si me sale 1.90 y encuentro que hay uno de 1.88, no puedo tomar ese, ¿no ve? Solo porque le falta 2 centímetros, sino tengo que tomar siempre el inmediato superior. En este caso he tomado un BPR11, que es el más grande, ¿no?, de la tabla. Y si no, podríamos empezar a fabricar nuestro propio BPR. ¿Sí? Bien. Aquí está cómo ha hallado el área. Ustedes ya son capos para esto. ¿Sí? Y aquí he hallado el área de la sección simple. Aquí está hallando el Y sub B. Esto ya saben hacer, ¿no? La parte de abajo. Y aquí está hallando el Y sub T, que es simplemente la diferencia. Ya saben hacer eso, hemos practicado en el examen. Y esto es la inercia y está utilizando el teorema de Steiner. Una vez teniendo el teorema de Steiner, fíjense, lo divide para sacar los módulos resistentes. ¿Ya? Entonces, estas son las propiedades de la sección simple. ¿Ya? Que es muy importante que podamos calcularlos para hacer los cálculos. Bien, el espaciamiento óptimo entre vigas y la fracción de cargas empieza a utilizar los conceptos de la materia de puentes. Ahora, no sé qué tan avanzados estarán en puentes, pero me imagino que ya han empezado a hacer cálculos, ¿sí? Por lo menos a sacar las vigas y todo ese tipo de cosas, ¿no ve? Número de carriles es el ancho de la calzada 7 metros dividido entre 3 me da 2.33. Entonces tomo el entero. Esto está en el MATCAP. Trunc en el carril, en realidad toma el entero, que es 2. Esto es la fracción de carga. Según el reglamento, si supera más de un carril, tomamos 0.596 según el AASHTO. Y si es un carril, tomamos 0.469. Esta es la fracción de carga. Entonces, ustedes han visto en puentes como FCI. ¿Sí? S es la separación entre vigas. Se utiliza esta fórmula de la AASHTO. Se redondea a 2 decimales y esto sale esto. Entonces, ustedes usan el MATCAP, pueden empezar a hacer estas fórmulas y les va a dar esto. Mi consejo es de que hagan una planilla que resuelva igualito todo esto y adáptenla a sus propios resultados. ¿Ya? Ese es mi consejo. ¿De acuerdo? Bien. Mejor si es en MATCAP o pueden usar el Excel, depende de usted. El Excel hace exactamente lo mismo. Aquí tengo la fracción de carga, el CI, este es el interno y el externo lo iguala y aquí tenemos la fracción de carga externa y la interna. Ustedes en puentes han visto que la viga interna es una cosa y la viga externa es otra cosa diferente. ¿Ya? Bien, aquí lo que hace es la sección compuesta. Como la viga va a trabajar junto con la losa húmeda, se toma en cuenta qué ancho de la losa húmeda va a trabajar, calcula cuál de estos valores es el que más corresponde, elige el mayor, que va a ser esta longitud, y después elige el menor de estos valores. Y de esta forma haya cuánto vale BL. Para la viga exterior es la que se encuentra afuera y la interior es la que está al centro de la sección transversal del puente. Toma el mayor de estos. Está calculando el valor del patín,
de la losa, o sea, qué valor del patín o ancho de la losa va a trabajar con la sección compuesta. Es necesario eso. Hace aquí para la viga interior, aquí hace para la viga exterior, ¿sí? Tome en cuenta el espesor del bordillo, algunos BLX. Si no saben qué quiere decir esto, este es el borde libre exterior y este es el borde libre interior, ¿ya? Eso significa, esto es para la viga exterior y esto es para la viga interior. Entonces va más aquí abajo y utiliza el menor valor calculado. Entre estos dos, entre este y este, utiliza el mínimo, que sería 2.362 este. Y utiliza el factor de homogeneización, la raíz cuadrada de la resistencia al concreto de la losa sobre la resistencia al concreto de la viga. Entonces saca un factor equivalente y ese factor equivalente multiplica al área, a la inercia, al módulo resistente, en realidad a todo, ¿sí? La inercia afecta a todo. Y de esa forma hallamos la sección compuesta, ¿sí? Este es el módulo resistente de la sección compuesta, la inercia de la sección compuesta y el área de la sección compuesta, ¿sí? Entonces se hace con el factor de compatibilización, que es este de acá, ¿sí? Bien. Entonces una vez que tenemos esto, calculamos cargas. No es que estamos diseñando acá el puente, pero para poder calcular las vigas necesitamos cuánto pueden soportar o cuánto aguantan las vigas. Entonces calculamos lo que se conoce como la carga muerta. Esto es la sección transversal del poste, los pasamanos, la cera, aquí está el bordillo y una parte de la losa. Este valor es A, ¿sí? Siempre se conoce como A. Es muy importante y se sigue utilizando esto. Bien. Entonces, fíjense, aquí está hallando el área de los postes. El poste es este de acá. Saca el área de los postes. Aquí saca el cortante, ¿sí? Aquí es el número de los postes, la separación de los postes. Saca su separación y verifica si los postes están ubicados adecuadamente. Según el reglamento ASTO, la separación de los postes no tiene que ser mayor a 2 metros. Esto ya han debido ver en la materia de puentes. Entonces verifica si la separación es menor de los 2 metros y aquí es 1.989, está bien, cumple. Y aquí saca la carga. 2 por el número de los postes, porque es ambos lados, ¿no? Uno aquí y el otro al otro lado del puente, por volumen unitario es esto, no es corte, este es el volumen. Volumen sería el área por profundidad, ¿sí? Sería un volumen por el peso unitario del concreto dividido entre la luz. Entonces saca la carga distribuida por metro de los postes. Entonces este valor es importante. De los pasamanos hace lo mismo, ¿sí? De los pasamanos tiene una longitud mayor, una longitud menor. ¿Cuántas hileras son? Son 2 hileras de pasamanos. Y aquí saca la carga de los pasamanos. Entonces saca 180 kilogramos sobre metro. Entonces tiene la carga en metro sobre metro del pasamanos y la carga sobre metro de los postes. ¿Ya? La cera hace exactamente lo mismo. Distancia mayor, distancia menor,
saca la carga y esta es la carga sobre metro que tiene la cera. El bordillo. Entonces el bordillo también hace lo mismo. El bordillo se refiere a esta parte de acá, ¿no? A esto de aquí. Entonces hace exactamente lo mismo. Y después saca la carga de los postes, pasamanos, acera, bordillo y lo divide entre N. Y N es el número de vigas, porque todas las vigas son las encargadas de soportar ese peso. ¿Sí? Y la fracción de carga me dice qué fracción soporta la interior y qué fracción soporta la exterior. Eso lo voy a ver luego. Bien, entonces la carga total que soporta cada viga es 341.979 kilogramos sobre metro. Bien, aquí está el asunto de la capa de rodadura. ¿Sí? Entonces la capa de rodadura hemos dicho que era 3 centímetros. Aquí está el espesor de la capa de rodadura, el espesor de la losa, el área de la calzada, el peso unitario, que es del concreto, sale esta carga por metro lineal, lo divido entre el número de vigas y me sale que cada viga soporta esta cantidad de la capa de rodadura. Bien, ¿qué es lo que también influye? El peso de los diafragmas. Entonces, ¿se acuerdan lo que eran los diafragmas, no? Son estas vigas transversales. ¿Sí? Entonces, estas vigas transversales rigidizan a las vigas para que no ocurra el pandeo lateral, pero también involucran en un peso. Generalmente se utiliza el teorema de Barré para poder calcular. Entonces, ¿cómo se calcula el peso que actúa sobre la viga? El espesor de los diafragmas es 0,20. Esa es la altura de los diafragmas porque no va hasta la base, ¿no? Si no, fíjense, está un poquito más arriba. Entonces, esto es la altura del diafragma. El área del diafragma, que sería esta de acá, y toma en cuenta restarle esta parte de acá para que tenga esa formita. Y fíjense, aquí hace esa resta, saca el área y el peso del diafragma es el área por el espesor. Y aquí tengo el peso en kilogramos. Ahora, el peso propio de la viga, porque es una viga de diafragma, el área de diafragma por peso dividido entre 1000 y sale esto. ¿Sí? Esto es la carga sobre metro, pero con respecto a la viga, no con respecto al diafragma, de influencia que tiene el diafragma sobre la viga.